tardes a todos y bienvenidos al acto que a continuación comenzaremos con la palabra de nuestra diputada nacional, Teresa Cruz. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta acto. Que es el promotor de todo lo que es Vox Ceuta hoy y de todos sus logros. Como digo, el 28 de mayo van a cambiar muchas cosas y sobre todo vamos a hacer que Ceuta vuelva a tener la esencia que tenía hace muchos años, esa esencia eminentemente española, y vamos a acabar con la tiranía de Juan Vivas y de su séquito de impostores. Porque los ceutíes, porque nuestra prioridad sois vosotros, sois los ceutíes, que queréis unos barrios seguros, unas fronteras también seguras, queréis una Ceuta próspera económicamente y no ver cómo todos los días se cierran negocios. Queréis disfrutar de nuestras tradiciones, de las tradiciones españolas, que nos han arrebatado con ese proceso cada vez más creciente de marroquinización. Y queréis que vuestros hijos no sean adoctrinados, ¿verdad?, en esa ideología de género que criminaliza al hombre y que desprotege a la mujer. Cerca de 1.100 rebajas de penas de violadores y pederastas. Y queréis también una sanidad de calidad en la que los facultativos no salgan huyendo de Ceuta, sino que quieran venir a Ceuta, y sobre todo una sanidad que no esté al servicio de Marruecos, que esté al servicio de los ceutíes. Y en ese compromiso tenemos hoy la muestra del compromiso de Vox con Ceuta, una vez más, con Jorge Busadé. Gracias, Jorge, una vez más por venir y mostrar, como digo, ese compromiso de Vox. Desde Europa y en Europa, quien mejor puede defender a Ceuta y a Melilla es Jorge Busadé. Y antes de darle paso a él, le doy paso a nuestro compañero, a Carlos Verdejo, que es nuestro secretario general, es portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Ceuta y lo ha demostrado el azote de vivas de la Asamblea. Tú das la palabra, Carlos. Gracias a todos por venir, gracias Teresa, gracias otra vez Jorge, que Jorge ya se va a conocer Ceuta casi mejor que nosotros, de tantas veces que viene, y es algo que le agradecemos mucho. Sabéis que Vox tiene una implicación especial con esta ciudad. Todos los que somos ceutíes o los que llegamos hace mucho tiempo nos damos cuenta de que hay un evidente abandono, de que no importamos y de que es más importante no molestar a Mohamed VI que invertir y desarrollar Ceuta. Pues yo creo que con las continuas visitas de Abascal, de Javier Ortega Smith, de Iván Espinosa y de Jorge Busadé, que ha demostrado que cuando nosotros tengamos las manijas en Madrid y en Ceuta, eso va a cambiar. Nada de preocuparse por Mohamed VI, por lo que puede hacer Marruecos, y sí vamos a preocuparnos por desarrollar Ceuta y que los ceutíes estén como tienen que estar, en igualdad de condiciones con el resto de la península. Y bueno, como decía, tuvimos a Iván Espinosa de los Monteros hace apenas 10 días y ahora tenemos a Jorge. Y Iván vino en pre-campaña, Jorge ya viene en campaña, ya podemos pedir el voto sin que nos sancionen, sin que nos denuncie nadie. Que, bueno, vosotros si seguís la prensa estaréis viendo que continuamente estamos haciendo denuncias y que ya se ha condenado al PP y al PSOE a pagar multas ante la Junta Electoral por pedir el voto y por hacer actos y por decir lo que no podían decir, que eso también es una muestra de la fiscalización que continuamos haciendo, no solo en la Asamblea, sino también ahora en campaña electoral. Todos habremos visto esos carteles de Juan Vivas por la Plaza de los Reyes que tuvieron que retirar y que ahora sí, en campaña, ahora sí les dejamos y ya no les vamos a poner una denuncia que lleve a sanción.
Y también la diferencia más notable con respecto a hace 10 días, que fue la última vez que nos vimos en este parador, fue que ya es público nuestro programa electoral. Ya todos podéis tener acceso a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras páginas web, podéis tener acceso a nuestro programa. Y nuestro programa no tiene ninguna novedad. Recuerdo cuando en la pública, en Radio Televisión Ceuta, la controlada por el PP, la que tiene un director colocado por el PSOE, cuando me hizo una entrevista publicó un titular que decía: Vox no tiene ninguna propuesta estrella en su programa electoral. Claro. Y fue porque me hizo una pregunta y dice: ¿cuál es su propuesta estrella? Digo: no, propuesta estrella no. Son todas igual de importantes. Son todas labradas en 4 años de trabajo contra todos, de propuestas constructivas para la ciudad, que se ha votado sistemáticamente en contra de ellas solo y exclusivamente porque las presentaba Vox. También por parte de ese Partido Popular de Juan Vivas, que prefiere relacionarse con Fátima Amé, con Mustafa y con el peor PSOE de la historia antes que con Vox. Y es que sí, es cierto que tenemos el peor PSOE de la historia con Pedro Sánchez, pero es que en Ceuta tenemos a Juan Gutiérrez. Y no hace falta que diga yo quién es Juan Gutiérrez, ¿verdad? ¿A qué se ha dedicado? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se mueve? ¿Qué ideales tendrá Juan Gutiérrez? Y yo creo que los que hemos seguido un poquito pues, la actividad parlamentaria tenemos una idea de quién es, y no hace falta que ahora mismo hagamos ningún PowerPoint para explicar los orígenes de Juan Gutiérrez y cómo Juan Gutiérrez acaba siendo el candidato socialista. Y que vemos algunas risas también para llorar, según se mire. Y hablando de nuestro programa electoral, y Juan Sergio también abordará algunos temas importantes sobre el mismo, os invitamos a los que lo leáis, a que le echéis un vistazo en vuestros ratitos libres, porque, insisto, es un resumen de las cositas más importantes en 4 años. Incluso un programa electoral no podemos meter todo lo que vamos a hacer, porque cuando gobernemos, porque vamos a gobernar, tenedlo por seguro, no va a haber programa electoral posible que consiga reunir todas las iniciativas que tenemos en mente y todas las iniciativas que surgirán en 4 años de trabajo. Porque es verdad que sabéis que aquí el Partido Popular y el Partido Socialista, que gobiernan juntos, tienen un ejército, tienen toda la administración para ellos, tanto a nivel nacional como local. Y cuando vemos nuestro programa electoral, vemos muchos puntos. Juan Sergio abordará de los que yo no hable, pero incidimos en bajar el gasto político, un gasto político desmesurado. Y cuando hemos interpelado al gobierno por asociaciones, nos da vergüenza, porque continuamente vemos asociaciones que no son más que chiringuitos pantalla del Partido Socialista, de caballas que habrá Ceuta ya, incluso de MDC. Y claro, decimos, bueno, pero si no gobiernan, ¿cómo va a tener chiringuito un partido que no gobierna? Que tiene 2 escaños, que tiene 7, que tiene 1. Pues los tienen. Porque es muy fácil comprar a un partido a base de decirle: tú cállate, mira a otro lado. Luego estallan los casos en Vicesa y todos los casos de corrupción que conocemos en esta ciudad, y a cambio compro los tuyos. Y le doy una subvención a Dismo, y se la doy a Intercultura, y se lo doy a Mujeres Progresistas, y me gasto 1 millón de euros en la Fundación Premio Convivencia para hacer un montón de contratos a esa gente que está afiliada a tu partido, que se beneficia y que contrata a los tuyos. Y eso lo vamos a eliminar. Y cuando hablamos de eliminar subvenciones, claro que sí, subvenciones nominativas, subvenciones con nombre y apellidos, subvenciones que sirven para alimentar ese macronegocio de MENA que se ha montado en nuestra ciudad. Porque tenemos pisos de emancipación para MENA. Y utilizamos a Cruz Roja. Porque tenemos toda clase de asociaciones. Tenemos un plan de la Universidad de Málaga que suena muy bien. ¿Quién no va a querer subvencionar a la Universidad de Málaga, el mundo académico? Claro, pero cuando leemos el proyecto, vemos que es para atender a los MENA de la calle. Y decimos, bueno, pero si es que los MENA no pueden estar en la calle. Los MENA que están tutelados por la ciudad tienen que estar en el centro y no pueden salir.
y entendemos por qué sigue habiendo unas veces más y unas veces menos menas en la calle, porque forma parte del negocio y justifica una subvención más que crea empleo de barrigas agradecidas que solo van a votar al Partido Popular que es que le da de comer. Y eso es lo que se ve en el papel, porque no te lo va a decir nadie del PP, no te lo va a decir nadie del PSOE. Para eso hay que estar en la asamblea y aguantar nazi, racista y todo tipo de insultos que llevamos aguantando en 4 años. Y no solo el gasto político es el principal problema que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos muchos más. Tenemos nuestros barrios. Los que lleváis mucho tiempo aquí, los que habéis tenido vuestra familia aquí, los que tenéis abuelos, los que tenéis bisabuelos ceutíes, o que llegaron a Ceuta jóvenes, ¿no os han contado cómo estaban los barrios? ¿No os han hablado de lo que era Jadú? De lo que era El Morro, San José, de lo que era Benzú. Ya no vamos a hablar del Príncipe, que parece un barrio marginal de Castillejos. Eso es una realidad. ¿Quién en Ceuta, qué partido es capaz de mirar de frente a ese problema y denunciarlo? Solo Vox. Por eso cuando decimos solo queda Vox, se ponen de los nervios. Y Juan Vivas dice que solo queda Vox es un eslogan autoritario. Decimos, no, es que solo queda Vox para contar la verdad de lo que pasa en nuestras barriadas. De esa degradación. Esos vecinos que dejaban la puerta abierta. Esos pequeños comercios. Y esa forma de vida pacífica, ordenada, segura, que ya no tenemos. Hace 40 años vuestros abuelos estaban aquí, los míos estaban aquí. Y no me cuentan esas cosas, no me cuentan lo que vemos hoy en día. No aparecían esos titulares alarmantes todos los días. Quema de contenedores todos los días. Intervenciones de los bomberos todos los días. Redadas contra grupos de narcotráfico, con menudeo de drogas todas las semanas. No es una exageración. Haced un repaso a las últimas semanas en temas relacionados con droga y es todas las semanas hay operaciones y hay detenciones. ¿Por qué nos tenemos que conformar con eso? ¿Por qué tenemos que aceptar eso? No podemos aceptarlo. ¿Aceptarían eso en Segovia? ¿Aceptarían eso en Cáceres? ¿En Albacete? ¿En Oviedo? Pues en Ceuta tampoco lo vamos a aceptar. Por eso el 28 les vamos a decir que hasta luego, que queremos una Ceuta segura y cuidar nuestras barriadas. Cuidar nuestras barriadas. Y también arreglar problemas como el de la vivienda. El de la vivienda, una vivienda a la que nuestros jóvenes cada vez tienen más difícil acceder. Sabemos cómo están los precios del alquiler. Sabemos cómo están las hipotecas. Sin embargo, se abre una promoción de viviendas para jóvenes con ayudas del gobierno y se las queda una vicepresidenta ocupa que cobra más de 4.000 euros y tiene la poca vergüenza de enseñar las llaves en la asamblea cuando se le pregunta y se le dice que por qué no devuelve las llaves. Y las enseña. Las enseña y se ríe de todos los ceutíes. Una vicepresidenta que además tiene la poca vergüenza, porque es así, de ser la número 2 del PSOE. Pero claro, si tenemos de número 1 Juan Gutiérrez, no vamos a poner ni a un erudito, ni a un monje, no, vamos a poner a Cristina Pérez. Y ese también es un problema que tenemos. Somos la región con menor inversión en viviendas de protección oficial. Y cuando se abren viviendas de protección oficial, aparece el caso en Vicesa. ¿Con cuántos investigados? Ya perdí la cuenta. Tenemos ahora incluso denunciada a Kisi Chandiramani, la número 3 del Partido Popular. No paran de aparecer personas que siguen denunciando que les pedían 3.000, 6.000, 10.000 euros por hacerse con una casa. Tenemos exmiembros del gobierno de Juan Vivas, ante los que Fiscalía pide cárcel e inhabilitación para cargo público. Y Juan Vivas no sabía nada.
Pobre Juan Vivas que no sabía nada. Pueden pasar dos cosas. O que Juan Vivas lo sabía todo, simplemente fue el que no firmó, o que Juan Vivas, el pobre está, que ya no da, y tiene que retirarse. Porque ¿cómo? ¿Queréis un presidente que no se entera de lo que hacen sus miembros del gobierno? ¿Queréis un presidente que acaba envuelto en casos de corrupción? Yo no lo quiero. Por eso quiero a Juan Sergio Redondo, de presidente. Y finalizando con el tema viviendas, también recordad que no se me olvide, tenemos el estado de fachadas de Zurrón, de Grupos del Rocío, de cuántas barriadas que están que se caen a trozos. Pero seguro que podéis compararlas con otras barriadas de miembros destacados del Partido Popular que no están tan mal. Pero es que tenemos a Grupos del Rocío, por ejemplo, que es que hasta se les amenaza con multas de varios miles de euros si no arreglan su fachada. Y así estamos. ¿Y cuántas ayudas se da a delincuentes? ¿Cuántas ayudas se da a gente que supuestamente no tiene nada y aparece con un iPhone y luego se dedica al menudeo? Y ya para acabar, antes de darle la palabra a Juan Sergio, las conexiones con la península. Sí, a nosotros nos cuesta poco pasar a Algeciras. A nosotros nos cuesta un poquito más utilizar el helicóptero para ir hasta Málaga. ¿Pero quién quiere venir a Ceuta? Quien quiere venir a Ceuta, para empezar, se encuentra las noticias que se encuentra. Recuerdo cuando dice el Partido Popular, hay que hablar bien de Ceuta. No, no hay que hablar bien de Ceuta. Hay que hablar de Ceuta. Hay que contar la verdad. Porque si no contamos la verdad, y cuando viene Jorge Busadé, no le enseñamos lo que hay y no le decimos la verdad, ¿cómo va Jorge Busadé pelear por nosotros y por arreglar nuestros problemas en Madrid y en Bruselas? ¿Cómo lo va a hacer? Por eso tenemos que denunciar el caos que tenemos aquí. Y también denunciar esas familias que se tienen que gastar hasta 500 euros para pasar con su coche y con sus 3 hijos a Ceuta. 500 euros que les costaría casi más barato ir a cualquier otro lugar de Europa. ¿Qué es lo que puede costar un billete para cruzar el Océano Atlántico hasta las Américas? ¿Quién va a querer venir con esos precios de barco? Con esas conexiones aéreas tan limitadas, por ejemplo, un sábado que no tenemos helicóptero. Son problemas que tenemos que arreglar. Y tenemos que arreglarlos en Madrid también. Y enfrentarnos a quien haya que enfrentarse. A oligarquías, a mafias y a todo tipo de contactos políticos. Y ya le doy la palabra a Juan Sergio, que me estoy enrollando mucho. Y para al final decir, Ceuta se tiene que desarrollar. Hay partidos que temen a Marruecos y que por eso boicotean el desarrollo económico de Ceuta y se mantienen de perfil ante la continua marroquinización de la ciudad. Vosotros tenéis por seguro que este proyecto, que este partido está al completo, plenamente comprometido con la ciudad autónoma de Ceuta. Y que con Juan Sergio Redondo, empezando el 28 de mayo, vamos a recuperar nuestra economía y vamos a hacer de una Ceuta un lugar seguro, próspero y con una economía de la que tenga que tener miedo Mohamed VI y no nosotros de él. Así que, ahora sí, doy paso al candidato de Vox y tenedlo muy claro, el próximo presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Sergio Redondo. Bueno, Carlos Verdejo, inconfundible. Es un baluarte del mensaje de Vox y bueno, no sé cómo podría haber afrontado toda esta andadura, toda esta legislatura sin el apoyo continuo y constante, sin la valentía y la fortaleza que tiene Carlos Verdejo. Por supuesto, agradecer a Jorge su presencia hoy aquí en Ceuta. Es esencial para nosotros el apoyo de nuestro partido a nivel nacional, el apoyo continuo y constante a esta labor tan difícil y tan titánica que tenemos aquí en Ceuta, por revertir
por revertir una parte importante de todos esos males a los que ha hecho mención Carlos en su intervención. Está claro que Ceuta tiene un futuro limitado, tiene un gran potencial, pero por desgracia tiene un futuro limitado. Tiene un futuro limitado porque así han querido los que llevan gobernando, mangoneando el poder en esta ciudad los últimos 30 años. Tiene un futuro limitado porque no hay esperanza. Tiene un futuro limitado porque la gente se quiere marchar. Tiene un futuro limitado porque desde el Estado no se está teniendo en consideración lo que realmente importa en Ceuta. No tienen consideración con los ceutíes. Ese futuro limitado lastra pues precisamente muchos de esos proyectos que se podrían llevar a cabo en Ceuta, pero que por esa desesperanza y esa falta de motivación no se pueden llevar a cabo. Nosotros hemos venido a eso, hemos venido a cambiar las cosas, a ser alternativa, a dar un giro de 180 grados a la situación que venimos arrastrando, por desgracia, en estos últimos 20 años. En estos últimos 20 años de gobiernos sumisos y cobardes. Sumisos ante el gobierno de la nación. Sumisos ante un gobierno traidor y cobarde como el que representa Pedro Sánchez. Pero un gobierno sumiso, representado por el Partido Popular y por Juan Vivas, sumiso, cobarde y traidor ante los intereses del Reino de Marruecos. Eso lo tenemos que cambiar. Evidentemente Vox ha venido para cambiar esa sumisión, para cambiar esa cobardía, para dar la cara y enfrentarse abiertamente a todos esos problemas y enfrentarse abiertamente a ese discurso marroquinizador que es demoledor para ese futuro y para esa esperanza de los ceutíes. Marroquinización. Hemos hablado de propuestas, de ideas. Hace unos días nos planteaban algunos medios, se planteaban algunos medios que Vox no tenía propuestas concretas para el municipio y que solo hablaba de lo mismo. Hablaba de marroquinización, hablaba de inseguridad, hablaba de inmigración ilegal, hablaba de menas, pero que no aportaba nada al municipio. Falso. Llevamos 4 años trabajando por el municipio, planteando propuestas continuas y constantes para mejorar el futuro de nuestro municipio. Hemos visto en la Asamblea, a través de las exposiciones de nuestro portavoz, cómo hemos trabajado por mejorar nuestras barriadas, con propuestas reales y directas para mejorar la vida de nuestros vecinos. Hemos planteado muchas. Algunas han salido adelante, al cajón del olvido, no se han llevado a cabo. Otras las han rechazado directamente por plantearlas Vox. No les ha importado en absoluto el bienestar de los ceutíes. Aunque la propuesta fuera buena, aunque la propuesta fuera productiva para el futuro de la ciudad, si la presentaba Vox, la rechazaban. Eso es una falta de respeto directo a todos los ceutíes. Pero que después nos hemos encontrado con algo peor. Hemos llevado propuestas directas en beneficio del conjunto y el beneficio del funcionamiento de la economía de la propia ciudad. Hemos visto cómo nos han insultado, cómo nos han rechazado solo por el mero hecho de haberlas presentado, como por ejemplo cuando hablábamos de municipalizar el servicio de autobuses. Hasta en 3 ocasiones llevamos esa propuesta a pleno. Hasta en 3 ocasiones defendimos públicamente la necesidad de municipalizar el servicio de transporte público en la ciudad. Por supuesto, la rechazaron. ¿Y qué nos encontramos unos meses después? Que tuvieron la obligación de hacer lo que Vox estaba diciendo. O sea, que no estábamos equivocados. Pero es que nos encontramos, o vamos un paso más allá, en las mentiras del gobierno del Partido Popular y de sus socios. No debemos olvidar que en Ceuta tenemos un cogobierno, Partido Popular, Partido Socialista.
Nos encontramos, como digo, un paso más allá en esas mentiras. Llevamos otra de nuestras propuestas en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de nuestra economía y en beneficio de la comunidad, para municipalizar el servicio de limpieza pública y recogida de basuras. Recuerdo perfectamente ese pleno, como digo, lo llevamos hasta en 3 ocasiones también, donde nos insultaron, donde nos demonizaron, donde nos tacharon de ultraderechistas, de populistas, de que estábamos en contra de los intereses de la ciudad. Bueno, fueron plenos muy tensos. Hay que recordar que la empresa que gestiona el servicio de limpieza viaria y recogida de basura es un mega chiringuito al servicio de algunos políticos que hoy son candidatos para estas elecciones. Bien, llevamos esta propuesta, y como no podía ser de otra forma, la presentaba Vox y la rechazan. Y ahora nos encontramos en esta campaña electoral como el gobierno del Partido Popular, como el candidato del Partido Popular, como Juan Vivas, vuelve a mentir a los ceutíes y dice que es necesario municipalizar el servicio de limpieza y recogida de basura. Bueno, como esa situación, otras tantas. Quiere decir que Vox ha sido útil, por lo menos le hemos enseñado el camino. No nos han aprobado las propuestas, pero sí que le decíamos cómo tenían que hacer las cosas. Eso ya es indicativo de la inutilidad de gobierno que hemos tenido en estos últimos 20 años. Como veis, hemos llevado propuestas en beneficio del municipio. Pero claro, este tipo de propuestas son importantes, hay que defenderlas, para eso tenemos nuestra representación en el Pleno de la Asamblea, pero claro, hablar de mejoras y beneficios en el día a día de los vecinos es importante, pero no lo único. Hay que hablar de la degradación que viven nuestras barriadas, hay que hablar de la degradación social de nuestras barriadas, hay que hablar de la degradación urbana que viven estas barriadas, pero no solo las barriadas de la periferia. El conjunto de la ciudad se ve afectado por esa degradación en todos y cada uno de los sentidos y de los aspectos de habitabilidad de la ciudad en Ceuta. Esa degradación que se produce, nosotros la hemos denominado, la hemos definido como el proceso de marroquinización de la ciudad. En la presentación de esta campaña, en el acto inicial de la campaña, una periodista que estaba en el canutazo que se dio previo a la pegada de carteles, me preguntaba qué era la marroquinización, que por qué hablábamos de marroquinización, que definiera qué era la marroquinización. Y yo se lo explicaba. Algunos se piensan que cuando hablamos de marroquinización nos queremos meter con los musulmanes, o nos queremos meter en el aspecto religioso, o queremos hablar de Islam. No, hablamos de marroquinización. ¿Y qué queremos decir con eso? Pues cuando se importan estilos de vida propios del tercer mundo, estilos de vida propios de Marruecos a nuestras barriadas. Por ejemplo, cuando nos encontramos que en las fiestas del sacrificio se sacrifica el animal en el patio de una casa, se sacrifica el animal en el acerado público, se sacrifica de manera violenta y brutal un ternero atado a una farola en una barriada, pues eso degrada socialmente y urbanamente una barriada. Pues eso es un ejemplo de marroquinización. Otro ejemplo de marroquinización que viven nuestras barriadas, pues la proliferación continua y constante de viviendas ilegales. Cuando tú llegas a un barrio y te encuentras que cualquiera se ha construido una vivienda y ha empotrado en su propia casa el poste telefónico, de la luz hasta el contenedor del agua. Esa proliferación de viviendas ilegales también forma parte de ese proceso de marroquinización. Esa situación se va extendiendo por toda la ciudad. La marroquinización y esa degradación es como un verdadero cáncer. Hablamos del Príncipe. El Príncipe fue el origen. El Príncipe en esta fecha, en el tiempo que vivimos, es una zona de exclusión. Se puede considerar que es un barrio sin ley, un barrio totalmente degradado.
Pero cuando no se extirpa un cáncer en sus momentos iniciales, este se va extendiendo a todo lo que lo rodea. Y hoy, en base a ese origen, a esa marroquinización progresiva que se ha consentido en el Príncipe, hemos encontrado cómo se han ido contaminando con estos estilos de vida propios del Reino de Marruecos las barriadas colindantes. Hemos visto cómo se ha ido degradando Juan Carlos I, hemos visto cómo se ha ido degradando la zona de San José, de Los Rosales, de Jadú, de Villajovita, de Benítez y ya La Mancha, y, como digo, el cáncer avanza hacia otras zonas de la ciudad de manera progresiva. Y vamos encontrando que esas formas de vida que se daban en su momento en el Príncipe se están haciendo presentes en muchísimas otras barriadas de la ciudad. Ese proceso de marroquinización, por supuesto que también afecta a nuestro desarrollo económico. Por supuesto que afecta a ese desarrollo. ¿Quién va a querer abrir un comercio en una barriada degradada? En una barriada donde tiene que competir con comercios de personas que vienen de Marruecos, con comercios de dudoso origen y financiación, con comercios que no cumplen los requisitos mínimos para la apertura de ese comercio, con comercios que utilizan productos de dudosa calidad, de procedencia la mayoría de Marruecos y que apenas están pagando los impuestos correspondientes para poder ser vendidos aquí en Ceuta. ¿Quién puede competir con eso? Evidentemente, cualquier pequeño autónomo, pequeño empresario, comerciante que quiera abrir su negocio en estas barriadas degradadas no lo va a hacer. Y eso perjudica el desarrollo económico de estas barriadas. Eso perjudica pues que la gente quiera vivir en esas barriadas, que tenga futuro en esa barriada y que al final tenga que echar el cierre, se tenga que marchar de su casa y al final se tenga que marchar de Ceuta. Ese proceso de marroquinización, por supuesto que también afecta abiertamente a la seguridad. Ha hecho de estos barrios, de amplias zonas de la ciudad de Ceuta, zonas totalmente inseguras. Zonas en las que los vecinos tienen miedo real a salir, según qué horas del día, a la calle. Tienen miedo que sus hijos circulen tranquilamente por esos barrios porque no existe esa seguridad y tienen miedo sobre lo que les puede pasar si llegan a según qué hora a sus casas. Esa inseguridad se ha apoderado de una parte importante de la ciudad de Ceuta, por no decir del 90% de la ciudad. Hoy por hoy tenemos problemas de seguridad en todas y cada una de las zonas de la ciudad. No podemos hablar solo de la periferia. Hemos visto cómo han agredido a personas que paseaban por el mismo centro de la ciudad, pero agredido de manera violenta. Eso también está afectando al desarrollo económico. ¿Quién quiere abrir un negocio en una zona que no es segura? ¿Quién va a exponerse a tener una puerta abierta en un negocio en el que le pueden entrar a robar, en el que le van a atracar, en el que van a desvalijar su propio negocio, en el que se siente inseguro y en el que no puede tener su negocio abierto en horario laboral por miedo precisamente a encontrarse pues, con un disgusto y encontrarse con una situación delictiva que le genere un perjuicio? Ha habido casos. O sea, si uno se desplaza al exterior, se encuentra que muchos de estos comercios, peluquerías, tiendas, joyerías, tienen que tener sus puertas cerradas. Tanto que cuando el ciudadano va a comprar o va a la peluquería, pues se piensa que está cerrado porque la puerta está cerrada cal y canto y tiene que llamar un timbre o tiene que llamar por teléfono para que le abra. Que tengamos que estar así en nuestros barrios por la inseguridad que otros han permitido que se produzcan en estos barrios en los últimos 20 años es una vergüenza. En Vox estamos trabajando y seguiremos trabajando para revertir esa situación desastrosa en la que el gobierno del Partido Popular y el gobierno de Juan Vivas nos han llevado en estos últimos 20 años. Y por supuesto, inmigración relacionada con todo este proceso de marroquinización y todo este proceso de inseguridad. Una inmigración ilegal que nadie controla, a la que nadie le pone interés. Tuvimos el 17 de mayo una invasión. El gobierno de Marruecos movilizó a su población para asaltar impunemente la ciudad de Ceuta, para chantajear al gobierno de España y para poner a España contra las cuerdas. Pero no solo es esa entrada masiva que hemos tenido en los últimos 20 años, no. Es una entrada continua de inmigrantes ilegales. Un goteo permanente, una invasión silenciosa. Aquello fue la invasión escandalosa, pero la invasión silenciosa es continua. Se produce
todos los días, de inmigrantes magrebíes, marroquíes, adultos y menores. Eso también viene a degradar la existencia de nuestros barrios, también viene a degradar la habitabilidad de nuestros barrios. Vemos a menores extranjeros, no acompañados, a menores inmigrantes ilegales marroquíes deambular libremente sin ningún tipo de control por todas y cada una de nuestras barriadas, amenazando, generando problemas e inseguridad y miedo a todos estos vecinos que tienen que soportar la presencia masiva de estos menores que en absoluto están controlados, como algunos quieren hacer ver. Carlos ha mencionado pues, los megachiringuitos que hay en esta ciudad que viven del dinero que viene de Europa o de la nación para la gestión de estos menores. Se gastan millones en chiringuitos, en ONGs, en asociaciones, en instituciones públicas locales que viven exprofeso para esta cuestión. Y al final el resultado es que nos gastamos millones de euros en esta cuestión y los menas están en la calle, generando problemas y generando inseguridad y haciéndole la vida imposible a todos los ceutíes. Estos tres problemas los hemos definido y los hemos identificado en nuestro programa. Por supuesto que tenemos propuestas que no tienen por qué ser estrellas, son propuestas que entendemos que son importantes. Pero sí que hemos definido las líneas básicas sobre las que van a gravitar estas propuestas, que son ese proceso, acabar con ese proceso de marroquinización, acabar con ese proceso de inseguridad constante que vive en nuestras barriadas y, por supuesto, acabar con esa inmigración ilegal que tanto daño le está haciendo a la ciudad de Ceuta. Y también, por supuesto, acabar y descubrir todas y cada una de las mentiras a las que han sometido durante muchísimos años tanto los gobiernos del Partido Popular como el gobierno del Partido Socialista a nivel nacional y sus socios y sus representantes a nivel local que ahora están asociados al gobierno de Juan Vivas. Ese sentido es importante para nosotros. Nosotros vamos a ser claros, nosotros no engañamos, nosotros vamos en una línea que hemos trabajado y que hemos demostrado a los ceutíes durante estos 4 años. En esa línea vamos a trabajar y en esa línea vamos a continuar en esta campaña. Por eso nuestro lema, vota seguro. Con Vox tenemos seguro que lo que decimos lo cumplimos y que en ningún momento tenemos intención de defraudar o de engañar a nadie. En ese sentido, gracias por vuestra presencia hoy aquí. De verdad, es importante que el 28 de mayo nos movilicemos para ese cambio real que demandamos los ceutíes, que demanda la Ceuta de Ceuta. Muchas gracias a todos. Bien, y ahora voy a dar paso a Jorge, como digo, agradecerle su presencia hoy en Ceuta y bueno, pues dejarle con sus palabras que realmente es lo que también nos interesa mucho escuchar. Muchísimas gracias. He oído aquí gracias a Jorge por venir. Sí, os tengo que dar yo gracias a vosotros. Gracias por ser firmes, gracias por estar convencidos, gracias por haber dado el paso de afiliarse a Vox, o de venir a un evento de Vox, o de defender todo lo que está diciendo hoy Juan Sergio y Carlos y Teresa en vuestras casas, en vuestros puestos de trabajo, en los colegios. Mirad, he oído aquí muchas cosas interesantes. Una, lo decía una señora, lamento no conocer el nombre, no pasa nada. Decía, yo hace 40 años las puertas abiertas en mi casa. Y esto es lo que venimos diciendo en Vox, en Ceuta, pero en Barcelona, y lo que digo yo en Bruselas. Si tus fronteras están abiertas a todo el mundo, sin control alguno, sin verificación de identidades, sin verificación de antecedentes, sin contrato de trabajo, sin medios económicos suficientes para vivir en el territorio nacional europeo, tus puertas estarán cerradas en casa. Si tus fronteras están protegidas, si tus fronteras están seguras, si se cumple la ley, si se respeta la legalidad, nuestras puertas volverán a estar abiertas, nuestras plazas volverán a estar a disposición de nuestros hijos, nuestros barrios volverán a ser
nuestros. Y eso es lo que nosotros defendemos. Y eso no es necesario decirlo en programas de 150 páginas. Porque uno puede hacer programas de 150 páginas con 100 medidas estrellas y no cumplirlos. Y es lo que llevan haciendo 40 años al menos. Cada 4 años vienen con las mismas medidas. Y cualquiera de vosotros, si tiene mucho tiempo y le sobra, podéis hacer cualquier cosa más divertida que eso. Pero podríais comparar, la prensa podría comparar los programas del Partido Popular de hace 4 años y los programas de ahora. O los programas del Partido Socialista de hace 8 años y los programas de ahora. Donde vuelven a prometer lo mismo que no han hecho constantemente. En Ceuta, pero en cualquier lugar del territorio nacional. No se trata de venir a pedir el voto o a prometer cosas. Se trata fundamentalmente de trasladar nuestro firme amor y convicción por España y por Ceuta, su pasado, su presente y su futuro, y trasladar a todos nuestros vecinos nuestra confianza en el futuro de la nación. Yo, desde la primera vez que vine a Ceuta, pues hace ya 4 años, repito cada vez que tengo la posibilidad en la península, triste patriotismo es el de aquellos que creen que España es la península y se olvidan de defender a Canarias, a Ceuta y a Melilla. Ser patriota es ser ceutí, ser patriota es ser melillense, ser patriota es ser también canario. Y eso es algo que los patriotas tenemos, por supuesto, que defender. ¿Cómo vamos a decir que defendemos a España si ante lo que nos ha contado Carlos o lo que nos cuenta Sergio nos permanecemos callados? Ante la pérdida de identidad de los barrios, ante la pérdida de identidad y de seguridad en las calles. ¿Cómo vamos a mantener un discurso patriota y de sentido nacional si no nos damos cuenta que Ceuta es esencial, principal para España? Y si es algo importante para España, es algo importante para Vox, automáticamente. Y por eso, para nosotros, las elecciones del 28 de mayo en Ceuta son absolutamente esenciales. Y el resultado de las elecciones el 28 de mayo, por supuesto que va a marcar el futuro próximo y el futuro lejano de nuestra nación. Porque en Ceuta nos estamos jugando la nación. Hay lugares de España donde nos jugamos la nación. Yo vengo de uno de ellos, que es Cataluña. Pero también Vascongadas. Por desgracia, Galicia. Ceuta, Melilla y en los últimos años también Canarias. Ahí nos estamos jugando la nación. ¿Y qué es la nación? Pues efectivamente es nuestras formas de vida, nuestras formas de comportamiento, nuestras costumbres, nuestro respeto y nuestra ley. Yo he oído también una cosa. Es que en el barrio del Príncipe decías, ya no rige la ley. Te entiendo. Pero yo creo que sí que rige una ley, que es su ley. Y nosotros estamos en España, estamos en Europa y exigimos el respeto de la ley a todos aquellos que vengan a nuestro territorio. Nuestra ley, la ley que nos hemos dado los españoles, la ley que es la continuidad histórica. Porque no hay ni una sola comunidad humana, no hay ni una sola comunidad humana que no se rija por una ley. Desde la comunidad más pequeña, que es una familia, donde padre y madre establecen una norma y establecen una ley, y las familias fuertes son aquellas en las que los jóvenes, los hijos, siguen la ley marcada por los padres. Y las sociedades fuertes son aquellas que respetan la ley aprobada por la comunidad a través de los procedimientos que sean. No hay ni una sola comunidad que no tenga una ley. Con lo cual, en esos barrios, como el Príncipe en Ceuta, o el Raval en Barcelona, o algunos barrios, Malmö, en la tercera ciudad de Suecia, o lo que yo veo Molenbeek, en Bruselas, donde no rige la ley europea, rige otra ley. Y hay otro principio fundamental del comportamiento humano, que es todo poder
tiende a expandirse. Y por tanto, si esa ley que ellos traen importada, sus propias leyes, las leyes que hacen que las viviendas no tengan que cumplir el Plan General de Ordenación Urbana, ni que tengan que tramitarse con una licencia, se garantiza y se les permite, ese poder se va a extender. Y son esos barrios donde la seguridad de la calle ya no la garantiza la policía local o la Policía Nacional o la Guardia Civil, sino que la garantizan sus propias bandas y sus propios jefes. Y nosotros queremos, porque así nos hemos dado este modo de vida, que el privilegio de usar la fuerza se lo demos a nuestra Policía Nacional, a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Local, porque cumplen la ley y están trabajando para defenderla. Y por eso queremos los mejores medios personales, materiales y por supuesto jurídicos para que puedan ejercer la legítima violencia del Estado y que no sean las bandas las que ejercen la violencia o determinados líderes sociales. Y decía yo que en Cataluña, en Vascongadas, en Ceuta, en Melilla, nos estamos jugando la nación. Y hay algo que caracteriza a todos estos lugares. Y diréis, ¿qué tiene que ver Ceuta o Barcelona? Pues hay dos cosas. Una, hay un adversario que quiere hollar en nuestro territorio una bandera del adversario, ya sea la bandera separatista o sea la bandera del vecino. Este es territorio nacional y ondea la bandera nacional. Y tenemos las costumbres nacionales y respetamos nuestras tradiciones nacionales. Y una segunda característica, y es una clase política que ha decidido rendirse. Igual que se rindió en Cataluña o se rindió en Vascongadas, también ha habido una clase política de Partido Popular y de Partido Socialista que en lugar de cuidar y de defender lo propio, ha decidido hacerse amiga y cómplice del adversario. Y por tanto, la batalla es exactamente la misma y por eso me siento íntimamente unido a Ceuta, porque veo muchas cosas que son comunes, aunque muchísimas otras son diferentes. Viniendo hacia aquí, recordaba yo una cita de un artículo de las Reales Ordenanzas que yo me aprendí de memoria cuando hice el servicio militar y que he apuntado aquí. Dice, nuestro espíritu se refuerza con los símbolos tradicionales. Los símbolos fortalecen la voluntad, exaltan el sentimiento e impulsan el sacrificio. Si recordáis, el 1 de mayo, Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad, en el discurso en Madrid, hizo una parte del discurso extraordinaria. Dijo, frente a aquellos que dicen que con la bandera no se come, pues efectivamente empezó a desgranar cómo la patria es la garantía de nuestros derechos. Como si tenemos un gobierno que defiende nuestra producción frente a la competencia ilegal de la producción extranjera, con la bandera se come. Como si tenemos una policía que defiende nuestras fronteras y tiene medios, con la bandera se come. Como si tenemos un gobierno que protege a nuestros sectores productivos, desde el comercio local hasta la agricultura o el sector energético, con la bandera se come. Si tienes un gobierno que acude a Bruselas a exigir respeto a los derechos de los ceutíes o de los melillenses frente a la agresión del vecino, con la bandera se come. Ahora, quien tira la bandera, quien pisotea la bandera, está condenando a su pueblo a la ruina y a la miseria, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez, y por supuesto ha sido cómplice indiscutible el señor Vivas aquí en Ceuta. Y de esto venimos a hablar, de cuidar lo nuestro, de cuidar Ceuta. Y la primera cuestión fundamental para cuidar Ceuta es tratar a Ceuta como cualquier otro lugar de nuestra nación. Sentir orgullo de Ceuta, de su historia, de su presente y, por supuesto, de su futuro. Conocer la historia de Ceuta. Tengo 4 hijos escolarizados en colegios y han estado escolarizados en colegios en Barcelona y en Madrid. Y no saben nada de Ceuta. No saben nada de la historia de Ceuta o de la historia de Melilla. Eso es defender Ceuta. Eso es cuidar Ceuta. Alguien que no conoce algo no puede amarlo.
Alguien que no conoce algo no puede venir aquí un fin de semana. Alguien que no conoce algo no puede venir en Semana Santa. Alguien que no conoce algo no puede venir a pasar aquí unos días en vacaciones. O a invertir. Cuidar Ceuta es enseñar Ceuta. Es tratar a Ceuta como cualquier parte del territorio de nuestra nación. Sentir Ceuta con un motivo de orgullo. Y esto no es algo de los últimos 2 años o de los últimos 5 años. Estamos hablando de décadas. Porque tratar a Ceuta como cualquier parte del territorio de la nación pasa por exigir que Ceuta esté dentro del tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esté dentro de la OTAN. ¿Por qué el territorio peninsular puede estar protegido frente a la agresión del adversario y sin embargo no lo van a estar Ceuta y Melilla? ¿Quién pactó esto? ¿En virtud de qué razón? ¿Por qué no lo explicaron? ¿Por qué lo han ocultado durante años? Pero lo mismo podemos decir de la incorporación de España a las comunidades europeas. ¿Por qué Ceuta y Melilla están fuera de Schengen? ¿Por qué estamos aquí discutiendo todas las semanas? Aquí no, yo estoy en Bruselas discutiendo todas las semanas sobre si determinadas partes de territorios de países que ni siquiera forman parte de la Unión Europea se van a incorporar en Schengen y no podemos aclarar, exigir en Bruselas que Ceuta y Melilla estén en Schengen, que Ceuta y Melilla estén en la Unión Aduanera. ¿Por qué se trata a Ceuta y a Melilla como ciudades de segundo orden? Porque las han abandonado, y las han abandonado desde hace 40 años. No es algo de hace 4, de 8 o de 12 años. Es una voluntad clara de una clase política que ha decidido tener a Ceuta y Melilla metida en el cajón para negociar con ellas. Y esto no hace falta escribirlo en un programa. ¿Esto cómo se pone en un programa? Esto es un tema de pasión, de alma, de convencimiento, de convicción. Y así se gobernará la ciudad autónoma de Ceuta. Y así se gobernará una nación. Con convicciones, con creencia, poniendo el alma de la nación en eso. Y las medidas concretas, pues ya se adoptarán. Si lo está haciendo Vox en Castilla y León con el Partido Popular en coalición. Cuando uno llega, conoce cómo funciona la administración, lo ve todo y dice, pues hay que tomar esta medida buena, que es quitarle el 50% de las subvenciones a los sindicatos marxistas de comisiones obreras y de la UGT. Y hay que dar ayudas al sector agrícola. Y en vez de destruir presas, hay que construir presas, como hace Juan García Gallardo. Esta es la política, la verdadera política. En primer lugar, repito, tratar a Ceuta como cualquier parte del territorio de la nación. Y ahora se nos dirá, claro, usted está hablando de cosas que la ciudad autónoma de Ceuta no es competente. ¿Y es competente la ciudad autónoma de Ceuta para la política inmigratoria? No. Pero regar de dinero a las asociaciones inmigracionistas es política inmigratoria. Cuando tú riegas de dinero a organizaciones cuyo negocio consiste en que haya cuantos más inmigrantes ilegales dentro del territorio de Ceuta, estás haciendo política inmigratoria. Eso se llama efecto llamada. Y además se llama decirles a los de fuera que pueden venir a territorio europeo o a territorio nacional a vivir del cuento, del esfuerzo y del trabajo de los españoles y de los extranjeros que están residiendo legalmente aquí, trabajando, cotizando y construyendo la nación con nosotros. Con lo cual no es un tema ni de razas, ni de religiones, ni de colores de la piel, es un tema de cumplimiento de la ley y de respeto a uno mismo, de respeto a uno mismo. Por supuesto que exigir que Ceuta y Melilla entren en la OTAN, en el acuerdo Schengen o en la Unión Aduanera no es competencia del presidente de la comunidad autónoma. Pero tú puedes tener un presidente de la comunidad autónoma sumiso y que agacha la cabeza, que cada vez que viene Sánchez, querido presidente, querido presidente, querido presidente, querido presidente, querido presidente, o puedes tener un presidente de la comunidad autónoma que defienda los intereses de los ceutíes. Y si es bueno para Ceuta estar en la OTAN, si es bueno para Ceuta estar en Schengen, si es bueno para la OTAN, para Ceuta estar
en la unión aduanera, porque lo es bueno desde el punto de vista militar, jurídico, de la seguridad, político y económico, pues será necesario votar a un presidente de la comunidad autónoma o la ciudad autónoma de Ceuta para que vaya a Madrid y exija respeto a los ceutíes y diga: en Ceuta somos españoles y tenemos los mismos derechos, por supuesto los mismos deberes que cualquier otro español en cualquier parte del territorio nacional. Y luego vendrá la segunda parte, pero la segunda parte ya la dejamos para diciembre, que es votar a un presidente del gobierno que haga lo mismo que el presidente de la ciudad autónoma, que coja los derechos de los españoles y se plante en Bruselas y le diga a la presidenta de la Comisión Europea: nosotros exigimos respeto a los derechos de todos los españoles. Si no es tan difícil. Si no es tan difícil, si simplemente es entender la política al servicio de los tuyos y no al servicio de un lobby, al servicio de una casta o al servicio de una determinada élite que te marca lo que tienes que hacer. Son conspiranoicos. ¿Dónde están las élites? ¿Cómo que dónde están las élites? ¿En Bruselas? ¿Y dónde están los lobbies? En Bruselas y en Madrid, con sus ramificaciones en Ceuta, efectivamente, porque siempre hay alguien dispuesto a obedecer, sumiso, aquel que le promete cosas si traiciona a los suyos. Pero eso ya lo hemos vivido, eso ya lo hemos vivido. Y la segunda es cuidar, no solo para cuidar Ceuta hay que exigir que sea tratada como cualquier otra parte del territorio nacional, sino que hay que cuidar a los ceutíes. Hay que cuidar de la identidad. Sí. Pero cuidado, que es que esto se hace en todo el mundo. Es que el señor Joe Biden acaba de pactar con Sánchez traernos a miles de inmigrantes que en Estados Unidos no quieren. Y el señor Biden tonto no es. Primero, en una parte buena de la historia, tonto no es, porque esos extranjeros, esas personas que quieren entrar en el territorio americano, son de Guatemala, son de Honduras, son de Nicaragua. El señor Biden no se va al presidente de Sri Lanka a decirle: oye, llévatelos, no, va a España. Y es una parte buena de la historia, porque reconocen que es España, la nación que une Europa y América. Es España la que hizo la hispanidad, es España la que tiene esa responsabilidad histórica. Pero tiene una parte mala. O dos en concreto. Una, primero, que no sabemos lo que han pactado. Son las élites. Se juntan, a oscuras, cierran un acuerdo que no conocemos. ¿En qué consiste? ¿Quién? ¿En qué condiciones? ¿Quién hace el cribaje de los antecedentes penales? ¿Lo hace Estados Unidos allí? ¿O van a entrar en territorio nacional? Y segundo, que es que Sánchez no lo hace por convicción. Sánchez lo hace, como todo, por sumisión. Agacha la cabeza y se pone a las órdenes de cualquier gerifalte. Hoy es Biden, ayer fue Xi Jinping, será Petro, Lula o cualquiera que no defiende los intereses de los españoles. Cualquiera que no defiende los intereses de los españoles. Y la identidad de Ceuta es la que es. Cuando os pregunten: oye, ¿qué es eso de la identidad? Digo, ahora te lo voy a explicar, pero primero contéstame tú, ¿qué es eso del multiculturalismo? ¿Qué es eso? ¿Dónde ha funcionado? Dime un solo ejemplo de sociedad multicultural que haya funcionado. No existe. Porque las sociedades tienen una cultura. No existe multicultural. Eso quiere decir que hay diversas sociedades dentro de la sociedad.
Y como hemos dicho al principio, cada sociedad tiende a establecer su propia ley. Luego, el concepto de multicultural es esencialmente contrario a las democracias europeas occidentales, que se caracterizan por una ley y la misma ley para todos, los mismos derechos y las mismas obligaciones. La multiculturalidad es el intento de justificación de la disolución de Europa o de la disolución de España. Y esto es aquí en Ceuta, en los barrios de Barcelona, pero repito también en París, en Italia, en Hungría, en Polonia. Pero Hungría y Polonia se han levantado y se han alzado y han dicho, no, mi identidad es esta. Y por tanto, esto es lo que yo voy a defender. Que se vaya cualquiera a defender la multiculturalidad a Qatar, o vamos a defender la multiculturalidad en Irán, o en Irak, o en Siria, donde destrozan a nuestros cristianos, No, porque la salud de una sociedad exige una sola ley. Y por tanto, ¿cuál es la identidad de Ceuta? Pues fundamentalmente la identidad nacional, española, y una identidad cristiana. Y eso se manifiesta en las fiestas populares, en los festivos laborales, que nos han colado dos, en las costumbres en el día a día. Eso es, nuestros símbolos, nuestra forma de tratar, nuestras relaciones laborales. Esto es nuestra identidad. Y esto hay que defenderlo y protegerlo. Y decirle a quien quiera entrar aquí que esto no solo lo tiene que respetar, sino lo tiene que querer. Vox siempre ha exigido una serie de requisitos para la inmigración. Recordad, que os lo sabéis todos, primero que sea legal, es decir, que haya entrado por el lugar al efecto y con la documentación al efecto. Segundo, que sea ordenada y por tanto tenga en cuenta las necesidades de la nación. Tercero, que el que venga tenga capacidad de integrarse. Y cuarto, que tenga voluntad de integrarse. Porque la inmigración, para que funcione, el inmigrante tiene que respetarnos y querer lo nuestro. Es un elemento muy importante. Es decisivo. Y eso es, cuando una sociedad es fuerte, esto es lo que nosotros queremos. Una sociedad fuerte que acoja a todo aquel que efectivamente venga a contribuir con nosotros al desarrollo de nuestra nación. Y vosotros en Ceuta lo vivís intensamente, como se vive muy intensamente en otros lugares del territorio nacional. Voy a ir concluyendo. Bueno, ya os han hablado del despilfarro, del gasto ideológico, del chiringuito, que es una forma, por supuesto, de destruir la capacidad de decisión del propio pueblo, en este caso del pueblo ceutí. Porque normalmente todos estos programas de financiación además son trianuales, cuatrianuales. Entonces, cuando este hombre llegue a la presidencia de la ciudad autónoma de Ceuta, se va a encontrar que la legislación anterior ya tiene un programa para 6 años. ¿Y dónde está la democracia entonces? ¿Dónde está la democracia? Pues habrá que hacerlo. Habrá que tomar las decisiones para liberar el presupuesto. Igual que queremos liberar el suelo y ponerlo al servicio de los ceutíes, tendremos que liberar el presupuesto y todas las obligaciones y las deudas que han contraído otros para que los bolsillos de los ceutíes estén llenos y los ceutíes decidan en qué destinan sus dineros y sus fondos. Y por último, cuidar de la seguridad. Por supuesto. Hemos dicho reiteradamente que sin seguridad no hay libertad y hemos dicho también que Ceuta son sus barrios. Y el lema de esta campaña, de cuida lo tuyo, y el lema de nuestro proceso electoral es la patria empieza en los barrios. Pues si la patria empieza en los barrios y los barrios de Ceuta están degradados por la violencia,
la inseguridad, la falta de limpieza, el desorden, el no cumplimiento de la ley, ¿qué patria están dibujando? Nuestra patria empieza en los barrios. No empieza en la Comisión Europea ni en la Moncloa. Empieza en ese lugar donde uno crece, donde estos niños que están aquí juegan en las plazas, en las calles, donde conocimos a nuestra primera novia, donde tuvimos el primer desamor, donde estudiamos nuestro primer trabajo. Esa es nuestra patria. Si todo eso está degradado, si los niños ya no pueden jugar en la calle, si cuando se hace oscuro algún mayor tiene que acompañarles, si las personas mayores tienen miedo de caminar por las calles, nuestros barrios se han degradado, nuestros barrios ya no son un lugar de libertad. Y si la patria empieza en los barrios, quiere decir que han dibujado una patria en la que no hay libertad. Y nosotros queremos recuperar la libertad para Ceuta y para toda España. Porque lo que decimos de Ceuta, por desgracia, se extiende por todo el territorio de nuestra nación. Rehabilitar edificios históricos. Yo, la primera vez que vine a Ceuta, tuve muchas sensaciones. La primera es, qué bonita que es esta ciudad. Y reconozco que llegué tarde. Qué bonita que es esta ciudad. Qué posibilidades tiene. Qué posibilidades tiene. Ideas tenemos muchas, como decían aquí los candidatos. Ideas podemos tener muchísimas. Hay una maravillosa, que es que todos los colegios de España en sexto de primaria vengan a Ceuta. Sería maravilloso. ¿Esto se puede poner en un programa? Bueno, sí, lo podemos poner. Ellos lo harían, lo pondrían ahí y cada 4 años, no lo harían, pero cada 4 años vendrían a Ceuta y decían, vamos, os prometo que... Pues es ponerse. Es ponerse. Una visita espectacular, una visita turística. Si ideas podemos tener muchas. Bueno, tenemos unas buenísimas, que es que el muro, que lo pague Marruecos. Y tenemos otra, que es que con el paso del estrecho, paguen los servicios públicos de Marruecos, de Ceuta y de Melilla. Que paguen. Porque son millones de personas las que todos los años cruzan nuestras carreteras, nuestras autopistas, ocupan las estaciones de servicio, acceden a los servicios públicos y por la mitad de camino para un centro de atención primaria, para arreglarse una... Y me parece muy bien. Pero que lo paguen. Para hacer más barato esa movilidad, ese transporte de la península, porque por supuesto no es justo para Ceuta que las bonificaciones en el transporte solo sean para vosotros. Lo que es justo para vosotros, esas bonificaciones para el transporte las tengan todos los españoles y residentes legales en España para que puedan venir a Ceuta, invertir en Ceuta, conocer Ceuta, echarse una novia en Ceuta o echarse un novio en Ceuta. Y cuidar de la ley. Cuidar de la ley. No puede haber empadronamientos ilegales. No puede haber pisos patera. No puede haber 50 personas empadronadas en el mismo municipio, en el mismo domicilio. No puede haber ocupación ilegal. Si eso se permite, es el camino de la disolución de nuestra sociedad. No puede haber mezquitas fundamentalistas desde las cuales se ataca el orden europeo, se ataca el orden occidental y se ataca a la igualdad esencial de los hombres y de las mujeres. Y ahí queremos ver a las asociaciones feministas y a los chiringuitos de género reivindicando la igualdad de hombres y de mujeres. Y el 28 de mayo hay que votar. Y solo hay 2 alternativas. O votas la sumisión o votas la libertad. O votas el pacto de Partido Popular, Partido Socialista y la sumisión a la marroquinización,
o votas la libertad que quiere traer Vox para todos los ceutíes, incluso para los que no nos votan, incluso para los que nunca nos van a votar. Porque lo que estamos diciendo no es para unos pocos, es para la libertad, la propiedad, la prosperidad de todos los ceutíes. Y esa es la encrucijada que tenemos. El 28 de mayo es el día grande para Ceuta. Y no hay que temblar el pulso. El único voto seguro, además de votar a los partidos pro-marroquíes, que ese también es seguro, es votar a Vox. Porque el que vote al Partido Socialista, ¿qué está votando? ¿Una coalición con el Partido Popular? El que vote al Partido Popular, ¿qué está votando? ¿Una coalición con el Partido Socialista y algún marroquí? ¿Qué es lo que están votando? El que vota al Partido Popular está votando a Ayuso, a Mañueco, a Vivas, a Feijóo, la Agenda 2030. ¿Qué está votando? En cambio, el que vota a Vox sabe que está votando convicciones, está votando cuidado, está votando protección, está votando un programa cortito, pero como se dice en el fútbol, cortito y al pie. Nada de lanzar la pelotita muy lejos para prometer y prometer que la pelota nunca llegue al pie de los ceutíes. Adelante, Ceuta. El 28 de mayo, día grande para todos nosotros, a por la mayoría absoluta. Y si no se consigue la mayoría absoluta, nosotros sabemos muy bien qué vamos a exigir y con quién vamos a pactar. Y sabemos muy bien por lo que no vamos a pasar y con quién no vamos a pactar. Con Juan Sergio, con Carlos, con todo Vox, muchísimas gracias y prometo volver con muchísimas ganas y con muchísimo más tiempo. Gracias Ceuta, viva Ceuta y viva España.